Hoy ponemos el foco en una historia que habla de memoria, de migración y de todas esas personas que un día hicieron las maletas para cruzar el océano en busca de un futuro mejor. Es uno de los puntos de partida de Pasaxeiro GJPG, el nuevo libro de Orlando Fernández Fonseca, una obra que recupera esas vivencias, sueños y también las incertidumbres de quienes dejaron su tierra atrás. Un homenaje a toda una generación que vivimos muy de cerca en Galicia y que tuvieron que marcharse más allá del océano para buscar un futuro. Saludamos al autor de esta obra, Orlando Fernández Fonseca. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, Gracias a Onda Cero por la posibilidad de comunicarnos. cuéntanos un poco cómo surgió esta obra y qué es Pasaxeiro GJPG. Bueno, Pasajeiro GJPG es la historia no solamente de mi bisabuelo, sino es la historia conjunta de muchos españoles que a principios del siglo XX, finales del XIX, decidieron partir de diferentes puntos de Galicia hacia toda la América, específicamente Cuba. La historia surge debido a la Ley de Memoria Democrática aprobada aquí en España. Ya mi madre se había nacionalizado española por la Ley 52 y nosotros, es decir, los hijos de mi madre, mi hermana y yo, como éramos mayores de edad, no pudimos incluirnos en esa ley. Uh-huh. Y a partir de ahí surgió la investigación. Es decir, primero fue recopilar la información de mi bisabuelo, porque no sabíamos todavía a ciencias ciertas qué documentación había que entregar a la embajada española en La Habana, Cuba. Y bueno, a partir de ahí vi que era muy, muy interesante toda la documentación y el conocimiento que fui adquiriendo a medida que me fui adentrando en la vida de mi bisabuelo. Y bueno, ese fue el punto de partida inicial. La emigración ocupa un lugar importantísimo, sin duda, en la memoria de los gallegos, una memoria y sobre todo un lugar complicado, ¿no? Por todas esas familias que tuvieron que marcharse y dejar atrás sus casas. ¿Qué querías aportar tú con este relato? Bueno, esencialmente dar a la luz y mantener viva la memoria histórica, porque como te decía, no es solamente la vida de mi bisabuelo. En Cuba yo tuve la posibilidad, en el barrio donde crecí, de conocer a muchos españoles, gallegos, de San Juan de Noceda. Eso pertenece a Los Nogales, la aldea que pertenece a Los Nogales, en Lugo. Y conocí a muchos gallegos, todos trabajadores, todos integrados a la sociedad de aquellos años. Es decir, te estoy hablando cuando yo era apenas un niño y todavía la huella que dejaron en mí, ya yo tengo 58 años, es profunda. No solamente gallegos, porque los padres de mi bisabuela, sí, de la esposa del conductor, del hilo conductor de esta novela, Gerardo José Pardo González, eran canarios. Es decir, mis tatarabuelos eran canarios. Es decir, y tuvieron a mi bisabuela en Cuba. Mi bisabuela se casa con el gallego, con Gerardo José Pardo González, que son las iniciales de mi bisabuelo. Y bueno, mezclaron y tuvieron una descendencia de 300 personas, de 300 descendientes, que estamos esparcidos por toda España y por todas partes del mundo. ¿Cómo fue ese proceso de documentación? Supongo que tuviste muchísimo que buscar, ¿no? Y que recolectar en la memoria de tus familiares y también en diversos documentos y en diversos lugares para poder articular, ¿no?, esta obra. Mucho, mucho. Sí, mira, en la parte final de la novela está recogido gran parte de toda la bibliografía y documentación, es decir, documentación y material audiovisual que tuve que consumir, sí, sobre todo de la Universidad de Santiago de Cuba, la Universidad de La Habana, que tienen información respecto a esa etapa, la primera década del siglo XX, y universidades de Cataluña también consulté material, y como te digo, mucho material audiovisual respecto al tema. De ahí me nutrí y apuntalé todo el conocimiento ya un poco más personal y testimonios de sus descendientes, sobre todo de dos hijos
tío abuelos míos que todavía están vivos y nietos que vivieron, que compartieron con él un poco más de cerca la vida en Cuba. Hay una parte, digamos así, bonita o exitosa, que es la que vivimos, por ejemplo, con celebraciones que rememoran esa llegada de lo que se llamaron los indianos, de toda aquella gente que hizo fortuna en Cuba y volvió a Galicia, donde construyó esas casas tan significativas que vemos sobre todo por la comarca de Mariña, o ese festejo, ¿no?, del ribadeo indiano. Pero también hay otra parte mucho más negra, ¿no?, y más triste, de muchos que perdieron la vida en esa travesía, o que llegaron y no pudieron hacerse un hueco y ganarse el pan. Sí, sí. Mi abuelo no fue indiano. Mi abuelo nunca regresó a San Juan de Noceda, a pesar de que era su deseo. Mi abuelo regresó multiplicados en sus nietos, sí, en sus bisnietos, inclusive en sus chosnos, porque aquí han nacido muchos hijos de sus bisnietos, aquí en España, y no tuvo esa dicha. Él siempre hablaba con mucha nostalgia de sus amistades en San Juan de Noceda, hablaba mucho de sus hermanas, hablaba mucho de la música, de los cánticos, de las costumbres en la aldea en cuanto a la agricultura, porque él se desempeñó tanto en San Juan de Noceda como en el lugar de Cuba que conquistó, porque él conquistó la Concepción, es el lugar donde él se desarrolló, se dedicó a la agricultura e hizo vida allí en ese lugar. ¿Cómo nació esa inquietud tuya por escribir ese libro, por recuperar esa historia de tus antepasados y también hilarla, ¿no?, con otros muchos emigrantes que hicieron ese viaje? Sí, yo he escrito algunos libros y poesía también, pero este tema de preservar y darle vida a la memoria histórica me fascinó desde que lo toqué, desde que toqué el tema por primera vez. Y la razón inicial, ya te digo, fue la ley de la memoria democrática aprobada aquí en España, que me permitió, bueno, introducirme un poco más en la vida de mi bisabuelo. Y tuve que consultar la documentación en los archivos históricos que existen en Cuba, específicamente el archivo histórico de la ciudad de Holguín, que es la provincia donde vivió mi bisabuelo, también en el archivo histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, y a pesar de eso, la información fue muy pequeña, es decir, casi nula, porque mi abuelo fue hacia Cuba, como muchos gallegos en aquella época, de polizón, en un vapor que se llama Gota, se llamaba Gota. Y bueno, a partir de ahí esta historia que yo escuchaba con mucho interés desde niño, cuando ellos se reunían en la casa de mi bisabuelo, se reunían unos cuantos gallegos, porque había muchos gallegos en la zona, y comenzaban a hablar de su tierra, ¿no? En este caso de San Juan de Noceda y otras aldeas de Galicia, donde ellos vivieron. ¿Qué te vas a... Sí. No, digo. No, digo, yo iba a preguntar qué vas descubriendo, ¿no? Porque cuando empiezas la labor de búsqueda siempre seguro que encuentras cosas inesperadas o relatos a veces inconexos, o que te llevan a otros nuevos descubrimientos. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algo que te haya sorprendido, ¿no?, en esa búsqueda. Sí, mira, descubrí así mismo, como tú bien dices, descubrí que la historia de mi bisabuelo no era una historia propia, es una historia que abarca muchos acontecimientos de muchas familias, de muchos gallegos que no se circunscriben a la historia de mi bisabuelo. Eso me impresionó, porque la historia de Gerardo José Pardo González es la misma de Emilio, de Salustiano y de todos los que yo conocí. Un poco más, un poco menos, con características específicas de cada cual, pero fue una historia de mucho trabajo, es decir, características que definían aquella inmigración en desbandada, porque esa época fue de mucha inmigración, específicamente hacia Cuba, aunque conocí, por ejemplo, tuve la posibilidad de leerme un diario
manuscrito en un blog, en una libreta de otro gallego, de Vannes, una ciudad cerca de donde vivía mi bisabuelo, en un recorrido que hizo desde Argentina hasta Portugal. También documentación de otras personas que se sumaron, descendientes de gallegos, de otras partes de Galicia, de las 4 provincias de Galicia, en sentido general. Por ejemplo, exámenes de español que le hacían en Cuba, documentación del servicio militar como reservista de España, de los militares españoles. Todo eso, o parte de eso, está incluido también en el libro. Es decir, lo que más me maravilló fue eso, la esencia fue esa, que no es una historia muy particular, es una historia colectiva, es una historia que recoge la vida de muchos gallegos. Un libro donde muchos podrán encontrar relatos que les resulten familiares, ¿no? Que hayan escuchado a sus propios abuelos, a muchos de ellos retornados, digo para la gente que lo lee aquí en Galicia, muchos retornados, que puedan precisamente hacerse una idea, ¿no? De cómo fue ese peregrinaje más allá del océano, para algunos volver, otros no, y otros volver en calidad de sus descendientes, ¿no? Orlando, ¿dónde se puede conseguir este libro Pasaxeiro GJPG? Bueno, el libro está en todas las plataformas de venta de aquí de España y del resto del mundo, específicamente, es decir, particularmente en Amazon, que es la más popular. Sí. Está en Amazon. Pues a todo el mundo que quiera recorrer esa historia de muchos emigrados, ese capítulo quizá negro de la historia de Galicia y de España, pero que tiene muchas aristas y mucho que descubrir, ya saben, Pasaxeiro GJPG, el libro, esa obra de Orlando Fernández Fonseca, al que ha sido un placer tener hoy en los micrófonos de Onda Cero. Orlando, un abrazo muy grande. Un abrazo para ti y gracias a Onda Cero por permitirme expresarme.